Buenas, mi nombre es Luz Hormiga, soy estudiante de la Universidad de Yacambú. Para cumplir con la cátedra de procedimiento civil ordinario le vamos a hablar sobre las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son actuaciones judiciales que los tribunales toman preventivamente hasta que salga la sentencia firme que ponga fin al procedimiento. Estas actuaciones podrían ser modificadas o revocadas si existe algún cambio durante el curso del procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? La apariencia del buen derecho, el peligro en la mora y la ponderación de los intereses públicos. La apariencia del buen proceso, los derechos, los argumentos razonables sobre las pruebas presentadas, y esto ocurre en la audiencia preliminar. El peligro en la mora se refiere al peligro de daño donde se violan los derechos del solicitante y existe o ocasiona un retraso procesal. La ponderación de los intereses públicos se refiere a que basta cualquier interés general para impedir el otorgamiento de la medida cautelar. La proporcionalidad. La medida cautelar debe estar equilibrada con la gravedad de la pena, con la gravedad del hecho cometido y con la peligrosidad del sujeto. Tiene que haber un equilibrio entre estas tres cosas. Los bienes sobre los cuales se puede recaer. Únicamente podrá ejecutarse sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se haya librado la medida, salvo en los casos de secuestro. La caución procesal. Esta es la garantía de carácter patrimonial que debe prestar una de las partes en el proceso a fin de asegurar que la otra parte, asegurarle a la otra parte el cumplimiento de las obligaciones. Las clases. Dentro de las clases de las medidas cautelares tenemos las nominadas o generales y las innominadas o atípicas. ¿Cuáles son las nominadas? Según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dice que el embargo de los bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Las innominadas son las providencias cautelares que acordará el juez cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar a la otra una lesión patrimonial grave o de difícil reparación. La oposición de las medidas cautelares. Tenemos la oposición por las partes y tenemos la oposición por terceros. Cuando ocurre por las partes es que la parte afectada por la medida tiene un recurso de oposición contra la medida que dicta el juez. Y esto está contemplado en el artículo 602, donde establece que al tercer día siguiente de la medida preventiva, la persona afectada tiene que oponerse a ella. La oposición de tercero, esto va en el artículo 546 del Código de Proceso Civil y nos hace alusión sobre la oposición de terceros en el embargo. Esto sucede en dos oportunidades, al momento de ser practicada y después de practicarse. ¿Cómo se tramita? La tramitación de una medida cautelar es el procedimiento para la sustantación del incidente cautelar, para adoptar las medidas que sobre el objeto del pleito y con objeto de asegurar la efectividad de la resolución judicial. Se pueden adoptar antes de que recaiga la sentencia. Muchas gracias, de toda mi exposición.